Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un conversatorio sobre la importancia de educar para la paz. Los ponentes en esta conferencia serán Rosa Quejada Durán, Erika Dumar Lobo, Gustavo Angulo Romero y María Moreli Contreras. Y esta conferencia se hablará sobre el enfoque de educación en cultura de paz. Vamos a abordar varios conceptos de lo que es la educación para la paz. Luego abordaremos metodologías eh, seguidamente. Hablaremos de proyectos educativos y por último, la importancia de generar estrategias para educar para la paz y asimismo generar una cultura de paz. Entonces, uno de los conceptos abordados durante el curso y que son importantes para abordar todo este tema de la cultura de paz es la educación para la paz, que FISAS 2011 comparte la definición y menciona que la educación para la paz ha de ser también una educación para el encuentro de las individualidades, una educación para la conspiración, la cooperación, la sesión de confianza, un lugar donde aprender el manejo de nuestras potencialidades de transformación y donde los proyectos culturales se conviertan en actividad política. Entonces, según este autor, para nosotros educar para la paz debemos tener en cuenta todas nuestras interacciones desde diferentes contextos, en lo social, en lo educativo y en lo cultural. Porque más que todo en lo cultural es donde hemos vivido diferentes tipos de violencia, violencia de género, violencias culturales y violencias que se van transmitiendo de generación en generación. Esta imagen que acompaña el concepto es una imagen que refleja una escuela rural y la llamé con las botas puestas, porque es allí, en las zonas rurales, donde se debe empezar a gestar la educación para la paz y se debe iniciar también a implementar una cultura de paz. Como segundo concepto abordado es la cultura de paz, que según Baldwin Ellis de 1992 refiere que una cultura es una cultura que promueve la pacificación, una cultura que incluye estilos de vida, patrones de creencias y valores, comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y acompañen los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, la familia, la identidad de los grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la violencia. Entonces, la cultura de paz debe incluir también todas nuestras interacciones, tener en cuenta todos nuestros contextos de relación, pues la cultura de paz tiene que ver y debe incluir todas las necesidades desde los diferentes sectores, desde los diferentes contextos. Entonces, en la imagen proyecto unas mujeres constructoras de paz que generan cultura de paz. Y también hace referencia a esta imagen que la cultura de paz debe iniciar en los hogares y luego ya transmitirla a nuestros espacios de interacción. En espacios también hay un concepto muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la paz ambiental. Según Olivera y Acosta 2022, en un podcast compartido, ellos mencionan que la paz ambiental es la paz entre el ser humano y el medio natural. La naturaleza, el ambiente, y permite que la naturaleza se reconozca como un autor más en este gran ecosistema llamado Tierra. Entonces, la paz ambiental va más allá de gestar espacios propicios ambientalmente acondicionados, de cuidar el ambiente. Esta paz ambiental también le hace un seguimiento a las minorías étnicas, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los líderes sociales. Por eso en la imagen proyecto la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, que son cuidadores del territorio y cuidadores de su cultura ancestral, porque el ambiental también hace ese reconocimiento a la ancestralidad. Uno de los es que hoy en día reconozcamos el río Atrato como sujeto de derechos en su sentencia T622. Entonces, doy paso al compañero para que continúe con nuestra ponencia.
Metodologías y enfoques pedagógicos. Enfoques pedagógicos para la cultura de paz. Enfoque crítico reflexivo. Paulo Freire promueve el pensamiento crítico, la autonomía del estudiante y el diálogo. Se trata de leer el mundo antes que leer la palabra, para que los estudiantes comprendan las realidades de su entorno y sean agentes de cambio. Pedagogía del ciudadano y de la escucha. Es clave en contextos de postconflictos o territorios con alto nivel de trauma social. Fomenta la empatía, la contención emocional y el respeto por el otro. Relación con las dinámicas territoriales. No todas las regiones viven la paz del mismo modo. Las realidades territoriales, cultura, conflicto armado, pobreza, desplazamiento, condicionan los enfoques pedagógicos. En el Caribe, por ejemplo, el arte y la música son herramientas pedagógicas poderosas en el Pacífico, la oralidad y la memoria ancestral fortalecen los procesos. En las zonas rurales, la educación para la paz se vincula con la defensa del territorio, la agricultura sostenible y el liderazgo juvenil. En la educación para la paz, la memoria histórica ayuda a entender las causas del conflicto y evita su repetición. Empoderamiento, el fortalecer las capacidades de los estudiantes para incidir en su entorno. Justicia restaurativa, prioriza la reparación del daño y el diálogo frente al castigo. Derechos humanos, base ética y legal para la convivencia y la inclusión. La resolución de conflictos busca estrategias de mediación, diálogos y negociación. Mi reflexión final, la educación para la paz no es una materia aislada, debe transversalizar todas las áreas del conocimiento. Es necesario formar docentes con competencias emocionales, sociales y éticas. La paz se construye con acciones cotidianas como lo son escuchar, respetar, dialogar, cuidar y transformar. Sigue mi compañera. Erika, tienes el micrófono cerrado. Bueno, prosigo. Otra fase que trabajamos durante el curso fue lo de los proyectos educativos. Y quiero iniciarlo con una relación que yo creo que es pertinente y que es importante abordar, que es esa relación que existe entre la educación y la sociedad. Esta relación hay que iniciarla partiendo de la idea de que no puede existir una buena sociedad si no hay una buena educación. Pues la educación y la sociedad forman el carácter de la persona como individuo en sociedad, de cómo es ese comportamiento de ese individuo, cómo es ese comportamiento de esa persona en la sociedad, cómo son esas relaciones interpersonales. Asimismo, la educación se entiende como aquel instrumento que facilita a los ciudadanos la construcción y el desarrollo de las capacidades para actuar y participar en sociedad. Así pues, partimos también referente a la educación de dos ideas fundamentales, y es que la educación es uno de los factores que influye más en el avance y en el progreso de la persona y de las sociedades. Asimismo, es importante resaltar que la educación en nuestro país es un derecho fundamental y está consagrado principalmente en nuestra Constitución política, y eso también hay que resaltarlo. Y es un pilar clave para la construcción de sociedades, de una sociedad más justa y más equitativa. Ahora bien, esta relación y esta implementación de la educación con relación a la sociedad, creemos que la implementación de proyectos educativos genera un impacto social, pues estos desempeñan un papel fundamental en la actualidad, ya que consideramos que contribuyen a mejorar la calidad de la educación y a formar ciudadanos preparados para enfrentar todos los retos que tiene la sociedad actual. Pues como bien sabemos, Colombia enfrenta una realidad marcada por la violencia, una realidad marcada por el abandono, por un conflicto armado que ha transcurrido año a año, y que estamos en un proceso de dejar todo eso atrás, en un proceso de reconciliación. Entonces también es importante que la educación se implemente en estos proyectos educativos, se implementen aquí. Ahora bien, estos proyectos van más allá de esa enseñanza tradicional que siempre se ha venido dando,
pues con ellos se pueden promover ciudadanos íntegros, con capacidad de garantizar equidad e inclusión. Pues consideramos que para contribuir o para construir paz en un país que está plenamente marcado por un conflicto implica iniciar desde la educación, a partir de la educación. Por eso queremos citar un podcast que fue presentado por el tutor de Olivera y Acosta del 2019, Educar para la Paz, en el que se evidencia cómo la educación se convierte en ese mecanismo para transformar sociedades, en el que se refleja cómo a través de los proyectos educativos se busca la reconstrucción de un pasado reciente y cómo se enfoca en la construcción de ese tejido social, que es lo fundamental aquí, la reconstrucción de un tejido social, pensando en la idea de dejar atrás y construir una nueva sociedad mediante la resistencia, las capacidades de reponerse y construirse, en donde es absolutamente importante promover dinámicas de construcción de paz desde la educación. Doy siguiente a mi compañero. Bueno, ¿cómo la educación, cómo construimos cultura de paz por medio de la educación? Es importante aclarar de que todas estas temáticas que han realizado mis compañeras y lo que voy a expresar ahora está basado sobre varios autores. Primero es Pedraza Goyeneche en el 2020, donde su idea general y explica su tesis, la perspectiva de género. Villalbi Estrada, Paz étnica y resistencia. Alexander Monroy, Memoria histórica en escuelas rurales. Prieto Quesada, terapia narrativa. Y el podcast de Olivera y Acosta, los casos prácticos. Él habla también de los casos prácticos en el Salado, el arte y la memoria. La educación es un puente entre el conflicto y la reconciliación. Hoy exploraremos cómo vamos a transformar esas realidades desde, la idea es hacerlo desde la educación, desde las aulas, ¿no? Entonces, educar para la paz no es solo una meta, es un camino, un compromiso colectivo que comienza en el aula, se fortalece en la comunidad y transforma a toda una nación. El 70%, o sea, 7 de cada 10 proyectos de paz que se realizan en Colombia fracasan. Entonces, ¿por qué? Porque es que la paz solo no se firma en papeles o quitar las armas y se acabó el conflicto. Si nosotros no enseñamos en las escuelas y las comunidades a entender que las causas de la violencia, a respetar la diferencia y a recordar el pasado para no repetirlo, la gente no va a creer en la paz, ¿sí? En mi pueblo, yo soy del Carmen de Bolívar, el Salado es corregimiento de donde yo soy, y el Salado, hay que enseñar sobre lo que pasó en el Salado para no volverlo a repetir y sanar las heridas. Los acuerdos no solamente quedan en las palabras, y pienso de que la desconfianza, si no hay una gran educación, la desconfianza seguirá ganando terreno. Otro autor, Villalbi Estrada, voy a parafrasear, voy a tomar ideas de cada autor. Él dice que sin educación no hay paz duradera en contextos como el colombiano, marcados por la desigualdad, los conflictos étnicos. La pedagogía es clave para desarmar mentes y sanar territorios. Entonces, sigo, perdón. Y la paz sin equidad de género reproduce violencia. Ese es el otro autor. Señala que incluir perspectivas de género en las aulas empodera a las mujeres y diversifica, rompiendo ciclos de discriminación en sociedades de posconflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz sin igualdad de género es como construir una casa sin techo, ¿sí? En muchos pueblos, después de la guerra, las mujeres siguen siendo excluidas de decisiones importantes o sufren violencia en sus hogares. Entonces, si en las escuelas no enseñamos a respetar a las mujeres, por ejemplo, también a las personas de LGTBI, y a valorar sus voces, los niños van a repetir eso. Siempre van a repetir eso y siempre va a ser un ciclo donde nunca va a terminar. En el Salado, las mujeres lideran proyectos educativos como talleres de memoria histórica. La comunidad aprende a resolver los conflictos sin violencia.
¿sí? La paz no existe en el papel, sino en la vida real. Seguimos con otro autor, Alexander Monroe, La memoria no es pasado, es futuro. Si ustedes miran la imagen donde el arte reconstruye la memoria, eso nos ayuda a nosotros a reconstruir la memoria. Las mujeres siguen siendo, perdón, miramos otra vez nuevamente el Salado, donde la violencia en las escuelas en las escuelas usamos arte, como pintar murales y contar historias, para que los niños entiendan lo que pasó y sueñan, y que sueñen con un mañana sin repetición, ¿sí? Según Olivera Acosta, gracias a esto en las aulas se volvieron lugares donde se cura el dolor, con creatividad, por supuesto. Así la memoria no es un fantasma. Entonces es una semilla que crece en manos de quienes aprenden a transformar el dolor en esperanza. Prieto y Quesada, las palabras curan más que las armas. Propone usar relatos en las aulas. Si ustedes ven ahí en este dibujo, ¿sí? Los niños escriben las palabras sanas. Es importante, en Medellín se ha dado este ejercicio donde los niños escriben, cuentan cómo el pleito familiar, de pronto en sus casas, y cómo ellos han curado eso. Entonces eso es importante también, ese ejercicio. Entonces, enseñando este tipo de cosas también ayudamos a una cultura de paz. Olivera y Acosta, la educación revivió un pueblo devastado, ¿sí? Ya nosotros, el grupo de nosotros puso sobre lo que pasó en el Salado, y nosotros vemos que volvió a respirar la educación, ¿sí? En el Salado las escuelas cerraron por miedo, la gente quedó sin esperanzas, pero al enseñar a los niños sobre los murales, las historias, haciendo murales, diciendo la historia, realizando diálogos, el pueblo comenzó a sanar. Hoy esas aulas no son lugares para sumar y restar, son espacios donde los niños aprenden a vivir sin odio, y sus familias ven otro futuro, que otro futuro es posible. Olivera dice que la educación no borra el dolor, pero enseña a caminar junto a él. Sin eso, el Salado sería como un recuerdo triste. No es un ejemplo de cómo la paz se construye con lápices, perdón, de cómo la paz se construye con lápices, no con armas. Eso es todo, compañeros. Gracias.